El retrato de Dorian Gray, por Oscar Wilde. Un pintor llamado Basil Hallward conocía a un chico muy impresionante llamado Dorian Gray. Dorian Gray era un joven de unos 20 años, con una gran belleza y hermosura. Era tímido e inocente. Basil lo animó para posar para él, para hacerle un gran retrato. Durante un día de pose, Basil le presentó a un buen amigo suyo llamado Harry, y entre ellos se hicieron muy buenos amigos. Durante la pose, Dorian le decía que le gustaría ser bello para siempre, y que el cuadro envejeciera por él. Entre Harry y Dorian hubo una gran amistad. Harry le enseñaba un montón de cosas a Dorian, como que el alma se curaba por medio de los sentimientos, y Dorian le adoraba por esto. Un día Dorian conoció a una chica llamada Sybil Vane en un teatro. Ella era una actriz, una joven muy guapa, de unos 17 años. Dorian y Sybil se conocieron y rápidamente se enamoraron locamente. Dorian habló a sus amigos sobre su gran amor, Sybil Vane, y un día fueron a ver una representación teatral. Sybil interpretaba el papel de Julieta y hizo una pésima actuación. Harry y Basil se levantaron en medio de la función y se dispusieron a salir de ella. Intentaron llevarse con él a Dorian, pero Dorian se negó y se quedó hasta el final de la función. Al final, Dorian fue a hablar con ella por su mala interpretación. Ella le dijo que estaba enamorada de él y que por eso había interpretado mal. Dorian le dijo que había perdido su interés por ella y que no la quería volver a ver nunca más. Sybil se quedó llorando del disgusto. Al llegar a casa, Dorian vio algo extraño en su retrato. Vio que había cambiado algo en su cara, tal vez su risa. Él pensó que debía ser algo de su mente. Al día siguiente le comunicaron a Dorian que Sybil, su gran amor, se había suicidado, ingiriendo productos tóxicos. La muerte de Sybil no le afectó para nada. Él siguió con su vida como si no hubiera pasado nada. Dorian Gray decidió esconder su cuadro en una habitación donde jugaba de pequeño. Con el paso del tiempo, Dorian disfrutó al máximo de su vida, con la gran influencia de su gran amigo Harry. A medida que pasaba el tiempo, el retrato envejecía, y los pecados de Dorian se veían reflejados sobre la pintura de su buen amigo Basil. Dorian ya tiene 38 años, y un día le visita Basil, y le dice que se va para 6 meses a París, a una exposición de cuadros. Basil le cuenta rumores sobre los cuales ha oído hablar, como vicios, maldad, bares, mujeres, etc. Dorian se dispone a enseñarles su secreto, y ambos suben a la habitación, donde está su cuadro envejecido. Basil se horroriza al ver el cuadro, y Dorian se decide a matarlo por un sentimiento de odio que le había transmitido el cuadro. Al día siguiente se dispone a destruir todas las pruebas que le relacionaban con el accidente. Quemó una maleta y un abrigo que se había dejado. Dorian llamó a un viejo amigo suyo llamado Campbell para que se deshiciera del cadáver, pero Campbell se resiste y finalmente es obligado por una amenaza de Dorian. Con unos productos químicos el señor Campbell consigue deshacerse del cadáver. Dorian, que ninguna prueba le relacionaba con la muerte de Basil, quedó totalmente sin ningún dolor. Una noche el señor Dorian Gray fue a un bar oscuro, apartado de la sociedad, donde se pueden consumir drogas, como por ejemplo el opio. Una chica le llamó príncipe encantador, y un marinero empezó a correr detrás de Dorian. El marinero cogió a Dorian y se dispuso a matarlo, pero Dorian le hizo entrar en razón para que no le matase, ya que solo era un joven de 20 años. El marinero era el hermano de Sybil Vane, James Vane. Quería vengar la muerte de su hermana.
pero dejó marchar a Dorian. Una mujer le contó que aquel joven en verdad no era más que una persona horrible, y que había vendido su alma al diablo para no envejecer, y que era quien buscaba. Pasado lo ocurrido, un día, Dorian fue de caza, y un cazador disparó a un animal. Al disparar, hirió a una persona que se ocultaba detrás de un matojo. Ese hombre era James Vane, el marinero que había intentado atentar contra la vida de Dorian. Al comprobar el nombre, al comprobar que era la persona quien había intentado matarle la noche anterior, Dorian quedó sin ninguna preocupación. Él estaba convencido de que debía cambiar y volverse una buena persona, como le había dicho Basil. Pero su buen amigo Harry le dijo que era imposible cambiar, que él era una persona perfecta y que no necesitaba. Dorian quería ir a comprobar el retrato, ya que pensaba que si quería cambiar el retrato habría desaparecido sus pecados. Al ir ahí, vio que el retrato seguía igual que de costumbre, incluso más viejo y horrible que antes. Él decidió coger un cuchillo y acabar con la vida del cuadro. Lo acuchilló varias veces. Al hacerlo se escuchó un grito horrible, y los mayordomos se despertaron y fueron rápidamente a la habitación, y cuando la abrieron encontraron algo horroroso. Había un hermoso cuadro y un viejo horrible con un puñal en el corazón.